Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios y Padre, gracias en esta hora, Señor, por podernos acercar a ti en el nombre de Jesús. Gracias por la justificación tan grande, Señor, que has dado a nuestra vida, porque en tu bondad y tu misericordia nos revelaste a Jesucristo para podernos acercar a ti con plena certidumbre de fe. Y darte gracias, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que tu misericordia permanece para siempre. Padre, en esta hora yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte, oh Dios, por todos aquellos hermanos en la fe que están en este momento pasando circunstancias difíciles, aquellos hermanos que no tienen empleo. Señor, guía sus pasos a donde hay lugares de trabajo, porque tú sabes dónde hay un trabajo para cada uno. Tú eres nuestro Dios, el que te manifiestas en misericordia y amor. Sabemos que si tú no permites que alguien encuentre un trabajo, le estás enseñando cosas maravillosas, Señor, en las cuales tú estás supliendo todas sus necesidades, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y aquellos, Señor, que tú los encaminas a que consigan un trabajo, tú has tenido misericordia y de todas maneras los sigues sustentando. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. A aquellos hermanos que están enfermos, Señor, de COVID-19, Señor, en esta hora yo vengo delante de ti en la autoridad que me has dado, a desatar, oh Dios, el espíritu y poder de muerte que está sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, visita los hospitales donde hay hermanos enfermos de COVID-19 y gente que está en tu programa, Señor, de salvación. Obra en ellos para la gloria de tu nombre, porque yo te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a cada uno, Señor, de aquellos hermanos que están atentos a este programa y a los otros programas, Señor, de nuestra radio, la cual tú has bendecido llegando a un pueblo selecto, Señor. Digo selecto porque son hijos de Dios, que han conocido a Jesucristo y han sido perdonados sus pecados, y tú los has hecho partícipes, Señor, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque conformamos una entidad diferente. No hay entidad, Señor, como la iglesia que tú has establecido en Cristo. Por eso, gracias, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Padre, sobre todas las cosas, porque has manifestado tu gloria a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, en esta hora le saluda el hermano Rolando González, dándole gracias al Señor por esta bonita oportunidad que me da de poder llegar hasta sus hogares para compartir. Yo creo que lo más precioso que hay, compartir la palabra de Dios, aquella palabra que Dios preparó de antemano para nuestra edificación, y enseñarnos a través de la vida de muchos hombres la manifestación gloriosa del Dios que ha hecho todas las cosas, en aquel Cristo que iba a ser manifestado en estas edades, que iba a ser manifestado
a Israel desde hace 2000 años que fue manifestado, y nosotros podemos regocijarnos en eso porque nosotros no lo vimos personalmente, pero la palabra establece que son bienaventurados los que sin ver creímos o creemos, y nosotros somos esos hombres y mujeres, y aún, ¿por qué no decirlo, jovencitos que Dios ha tenido a bien revelarles a su Hijo Jesucristo? Por eso yo creo que tenemos que tener gratitud en nuestro corazón por ese privilegio que nos ha dado el Señor de pertenecer a una entidad tan grande como es la iglesia, a una entidad tan preciosa como es la iglesia, a una iglesia que es el cuerpo de Cristo, la cual el Señor le ha dado virtudes, poderes, sobre toda potestad. Y gracias al Señor por esa bendición. Yo quiero hoy compartir en un recorrido por 1 o 2 capítulos de 2 Samuel, sobre la vida de David, que es corto relativamente, 1 o 2 capítulos, para hablar propiamente de ese hombre que fue David, el dulce cantor de Israel, aquel rey que Dios le prometió que de su linaje vendría el Mesías. Y eso es lo precioso, hombres que Dios preparó de antemano para que manifestaran, para Dios manifestar su gloria, su poder, y mostrar también las debilidades humanas, porque eso es lo que muestra también el Señor. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 11, que Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaron la casa de David. No cabe duda que el rey de Tiro, un hombre que se agradó de que David fuera rey de Israel, y quiso congratularse con él y enviarle, no cabe duda, de lo más fino que ellos tenían, porque dice que embajadores los envió a David, y envió madera de cedro, carpinteros, canteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. El quererse congratular Hiram, rey de Tiro, con David, porque iba a ser una señal para David. Dice el verso 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo. Esta fue una señal para David de que Dios se había agradado de él, y que se había agradado de él por amor a su pueblo. David era el hombre clave que servía para traer bendición al pueblo de Israel, porque es una bendición cuando hay un dirigente, cuando hay un ministro que delante de Dios es un hombre que se preocupa por la relación con Dios y por una obediencia permanente delante de Él. Entonces, dice la palabra, en que David entendió que Dios lo había ensalzado y le había dado el reino por amor de su pueblo. Y tomó David, dice, más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y nacieron más hijos e hijas. Interesante que David, cuando llegó a ser rey,
y llegó a Jerusalén, él tomó concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, y Sobab, y Natán, y Salomón, e Ibar, y Elisúa, y Neleg, y Jaifa, Elisama, Eliada y Elifelet. Todo esto a David le forma una seguridad delante de Dios y delante del pueblo. Pero no cabe duda que este es el gran peligro que existe, porque muchas veces uno puede estar seguro de estar haciendo la voluntad de Dios. Y cuando uno tiene seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios, es el peligro más grande que pueda existir, porque toma decisiones por su cuenta, las cuales realmente le van a redundar en problemas, porque ya no es el que está realmente cerca del Señor preguntándole qué es lo que tiene que hacer o cómo van a hacer las cosas. Y dice la palabra en el verso 17 del capítulo 5 de 2 Samuel: y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual, como David oyó, vino a la fortaleza. Hay una cosa: cuando el enemigo sabe que alguien es ungido con el poder del Espíritu Santo, siempre se levanta en contra del que ha sido ungido. De acuerdo al plan de Dios, el Señor puede permitir ciertas cosas, pero quiere decir que también Dios le va a dar el poder para enfrentarse a potestades, que en este momento, las potestades en los pasajes que estamos tomando son potestades diabólicas y obras de la carne, porque los filisteos se levantaron contra David cuando supieron que había sido ungido. ¿Y por qué supieron que había sido ungido? Ellos supieron que le corrió la voz de que David había llegado a ser rey de Israel, y a ellos no les interesaba tener de enemigos a un David ungido, lleno de poder de Dios. Y dice la palabra que en el verso 18, vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Esta es una actitud propia de un hombre que ama a Dios, quiere estar en su voluntad, hacer su voluntad, y que no le interesa otra cosa que estar en su perfecta voluntad, porque eso es lo que da victoria al Hijo de Dios. No querer hacer la voluntad de Dios, sino estar en su voluntad. David había aprendido eso, y lo había aprendido desde cuando era un muchacho, no digamos ahora que era rey. Y dice el verso 20: y vino David a Baal Perasim, ahí los venció David, y dijo: rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Interesante, porque David pudo ahí ver realmente el poder de Dios, que él tuvo que pelear, pero no tuvo que pelear como se hacía contra los grandes gigantes, porque dice que Jehová peleó contra los filisteos. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos experimentado que hay peleas que el Señor las hace por nosotros?
Porque el Señor manda y el hombre obedece. Manda y el hombre se retira. O sea, el Dios que tenemos tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el Dios que tenemos que conocer. El Dios de David es el mismo nuestro. En aquel tiempo hablaba de Jehová. Hoy nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero decimos el Padre y Jesucristo. Es ahora como nosotros tenemos que utilizar el nombre de Jesús sobre todo nombre. Y dice el verso 20 que vino David a Baal Perasim y ahí los venció David y dijo: rompió Jehová mis enemigos delante de mí. Oiga, delante de mí. Dios lo respaldó todo y destruyó a los enemigos. Y dice, como quien rompe aguas. Yo me ponía a pensar, ¿por qué dice como quien rompe agua? Yo creo que las lanchas de motor, aquellas que caminan a altas velocidades, tienen una parte en la parte de abajo que es tan bien diseñada que se camina y rompe las aguas. No importa a qué velocidad vaya, pero rompe las aguas. Así vio David que Jehová había actuado en contra de los enemigos. Dice, como quien rompe aguas, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dice la palabra en el verso 21, y dejaron ahí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. O sea, tal fue la derrota que Jehová Dios propinó a los filisteos, que hasta sus ídolos dejaron ahí. Y eso de que ellos dejaron sus ídolos significa que no tuvieron ni tiempo para llevárselos. David dice que capturó esos ídolos, los cuales quemó y los suyos. O sea, todos los ídolos a los cuales los filisteos se acercaban para pedirle lo que ellos se acostumbraban a pedirle como Dios, estaban destruidos, se habían quedado ahí. Y dice el verso 22, y los filisteos tornaron a venir y extendiéronse en el valle de Rafaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Hay cosas muy interesantes. Un hombre, una mujer que conoce a Dios en Cristo no puede caminar solo ni sola. Tiene que aprender a mantener una relación en la cual poder armonizarse con Dios para que el Señor le vaya dando señales, le vaya hablando. Digo que le vaya hablando, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Cristo de la gloria en nosotros. Y en Él habita la plenitud de Dios. Y si habita la plenitud de Dios, quiere decir que Él puede hablar a nuestro corazón. Y nuestros sentidos espirituales se tienen que agudizar para poder oír la voz del Señor. ¿Por qué? Porque David aquí consultaba a Jehová. Y Jehová le daba las estrategias de la guerra en la cual él era el que iba a pelear. Y David tenía que tomar su posición y hacer lo que tenía que hacer en la guerra. La palabra dice que el Señor le dice a David, no subas, solo rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyereis un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Aquí es interesante, muy interesante, porque el Señor le da toda la estrategia
de lo que él va a hacer prácticamente, y que David haga únicamente lo que tiene que hacer, porque David era un hombre que sabía de guerra, y Dios sabía que David iba a actuar de una manera correcta. Por eso es que le dice en el último párrafo del verso 24, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Jehová iba a herir el campo de los filisteos. Esto es una cosa grande y maravillosa, poder entender que el Señor, cuando pelea nuestras batallas, Él pelea nuestras batallas y Él va adelante de nosotros, a tal grado que nosotros tenemos que creer que cuando nos enfrentamos al enemigo, el Señor va y está adelante y Él ya lo derrotó. Tenemos que creerle su palabra. La Biblia establece que todas estas cosas sucedieron y quedaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas, nos quedemos con ellas en nuestro corazón. Aquí Jehová salía adelante en las batallas que tenía David con los filisteos. Y David era un hombre de guerra, era un hombre que conocía estrategias de guerra. Pero el Señor le dice: no, David, bueno, mejor detente, toma tal y tal posición, porque yo voy a hacer esto. Qué grande y maravilloso es tener un Dios manifestado en nuestras vidas, de una manera tan preciosa, hermano, que nosotros, viendo lo que estamos viendo en esta etapa del tiempo, no digo que no tengamos que preocuparnos, pero tenemos que tomar en cuenta que el Señor realmente está en todas las cosas de sus escogidos. Y digo que está en todas las cosas de sus escogidos porque el Señor levantó su mano. Dios, el Dios que ha hecho las cosas, y no pudiendo jurar por nadie igual que Él, juró por Él mismo que a nosotros nos llevaría hasta el final, hasta donde Él se había propuesto, porque somos hijos, y el hecho de ser nosotros hijos significa que en Él tenemos toda clase de garantía. La palabra dice, el verso 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había dicho. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que si nosotros hacemos las cosas como Dios dice que las hagamos, vamos a tener al Señor siempre adelante en nuestras batallas, adelante en las formas que nosotros tenemos que proceder, porque Él va guardando nuestro camino. Eso nosotros lo tenemos que tener de una manera real en nuestro corazón. Si nosotros queremos agradar al Señor de una manera grande y preciosa, tenemos que tomar en cuenta esto que estamos hablando, porque David, hasta aquí, él consultaba al Señor y el Señor le respondía. Interesante. Quiere decir que el Dios de David es el mismo Dios nuestro y nos habla. Hoy nos habla de una manera tan real que tenemos que aprender a oír su voz. Así le pasó a Samuel cuando era un jovencito, que ya el profeta Elí se estaba retrayendo de su ministerio. Y cuando le llegan a dejar a Samuel al templo, Elí lo principia a enseñar a oír la voz de Dios. Pero Samuel no sabía oír la voz de Dios, y él creía que era Elí el que le hablaba, pero era el Dios de Israel el que le estaba hablando.
cuando le decía Samuel, Samuel, él creía que era Elí, porque una realidad que el Dios de Israel le hablaba. Y nunca creyó Samuel que fuera tan real la voz de Dios. Y a eso tenemos que entender que necesitamos acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. Hasta aquí David consultaba a Jehová en todos los movimientos de su reino, en las batallas, y Dios le respondía. Pero vamos a ver el verso 6, ese fue el capítulo 5. En el capítulo 6 dice: David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Oiga, David aquí ya no consultó a Jehová, sino que él dispuso juntar a todos los escogidos de Israel, que eran alrededor de 30,000, y dispuso ya planes como en un sentido de que estaba siendo aprobado por Dios. Pero lo que iban a realizar en ese momento era algo muy delicado. Y dice el verso 2 del capítulo 6: y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba en ella, entre los querubines. Entonces, aquí era que David tenía que pasar el arca de Baal de Judá, para hacer pasar de ahí el arca sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. En el arca estaba la presencia del Dios de Israel. No era un asunto que era un simbolismo, no. Ahí estaba la presencia del Dios de Israel. O sea que no era una batalla más, ni era algo muy sin trascendencia lo que se iba a hacer. Pero ya aquí David no consulta a Jehová, sino que él toma decisiones. Y dice el verso 3: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Esto no era lo que Dios había establecido. Esto no era lo que Dios había establecido, sino que eran los sacerdotes los que tenían que llevar el arca. Pero David se le olvidó consultar al Señor. Y esto es lo que hace muchas veces las grandes victorias espirituales. Yo creo que los grandes líderes exponentes de la palabra, cuando sienten un respaldo mayor en lo que predican y en las manifestaciones que Dios tiene para ellos y para su pueblo, ellos están en una situación más delicada que antes, porque ellos tienen que consultar, debido a que aquella seguridad que ellos tienen de respaldo de Dios, ellos se creen seguros, completamente seguros de que la tienen y están procediendo. Pero acá dice que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Aquello era una fiesta, sintiéndose aprobados por Dios en lo que estaban haciendo, sin saber que esto no era lo que Dios aprobaba, porque lo que Dios había ordenado era otra cosa. Son errores ministeriales que muchas veces se pueden cometer, mis hermanos, y por eso tenemos que tener un gran temor
El que ministra en el Señor tiene que tener mucho cuidado y tiene que orar al Señor para que el Señor realmente lo guíe en momentos difíciles. Era un regocijo, era una fiesta lo que había ahí delante de Jehová, porque llevaban el arca de regreso. Dice el verso 6, y cuando llegaron a la era de Nacón, que quiere decir embestida, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola o la detuvo, porque los bueyes daban sacudidas. O sea, daban sacudidas. No cabe duda, el camino no era bueno. El camino tenía piedras, tenía baches, tenía de todo. Y los bueyes tenían un paso que no era para llevar el arca también. No solo no era el método, sino que no era lo justo y lo necesario de llevar ahí así precisamente el arca. Y dice que cuando llegaron ahí, Usa extendiendo la mano al arca, la quiso detener, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Para Dios, para Jehová, eso fue una temeridad la que hizo Usa, de tratar de detener el arca para que no cayera. Pero como no era delante de Dios como se tenía que hacer, y Dios mostraba su santidad en esa forma, dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo ha de haber sido esto de impresionante? Ha de haber sido muy impresionante, porque David fue el primero que se impresionó demasiado. Prácticamente él era responsable de todo esto. Y dice que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. ¿Cómo es el hombre, hermano, viendo la debilidad del hombre? ¿Cómo es eso que David se entristeció por lo que le había sucedido a Usa? Y se entristeció en gran manera. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Oiga, Pérez Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta ahí preguntó David. Hasta ahí. Nosotros tenemos que ver que si hacemos las cosas, no las hagamos sin una consulta. Creo que el Señor ha ido haciendo una obra interna en nosotros, una obra tan preciosa que el mismo Espíritu nos lleva muchas veces a hacer alguna pregunta delante del Señor, o consultar a algún ministro que tiene sabiduría para dar pasos firmes. Porque dar pasos en falso, creyendo uno que tiene la aprobación de Dios sin tenerla, ese es un problema demasiado serio, mis hermanos. Porque eso conlleva una cantidad de cosas increíbles, de castigo y de turbación. Dice la palabra: no quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esto no es casualidad, que David en esa frustración haya llevado a la casa de Obed-edom. No es casualidad, porque este hombre era un siervo de Dios que servía a Jehová,
y dice que fue bendecida toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y tenía vestido un efod de lino. Ahí las cosas estaban en el orden. Pero aquí David entendió que Dios los había perdonado y ahora era de llevar el arca en el orden que él había establecido. Y entonces sí se hizo la verdadera fiesta, el verdadero gozo, porque fue aquí donde David danzaba, dice, danzaba a tal grado que aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y menosprecióle en su corazón. Este es otro tipo de batalla a la cual cuando se obedece se enfrenta el que obedece, pero tiene que entender que Dios está en las cosas preciosas que Él ordena, que Él tiene en el plan propiamente para nuestra vida. Porque aquí Mical, que era hija de Saúl y que Saúl se la había dado a David para que se casara, lo menospreció en su corazón, porque David danzaba como alguien que tiene que danzar delante del más grande, de aquel que ha hecho el universo, aquel que se puede regocijar con un gozo grande. Por eso alguien escribió un coro que se deleitará remolineando, porque eso es lo que hace muchas veces el gozo de danzar delante del Señor, de tener una unción directa de gozo para ser bendecido. Aquí David hizo el ridículo delante de Mical, y nosotros podemos ver que ese menosprecio que tuvo Mical en su corazón, podemos ver que se lo reclama David, porque dice en el verso 21, para ir terminando: entonces David respondió vamos al verso 20, aquí está. Volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose como delante de las criadas de sus siervos, como se desnuda un juglar, un vulgar. Así fue como Mical menospreció a David. Entonces David respondió a Mical: delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda tu casa. Más bien David dice: tu padre me eligió a mí más que a tu padre. Y a toda tu casa, dice que respondió David, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos del rey, porque esa fue una maldición que lanzó el rey David sobre Mical. Hay cosas que uno tiene que analizar, mis hermanos, en esto que hemos leído. La obediencia por amor
es realmente la que liberta. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice que la obediencia a la palabra en el amor es realmente la que liberta. Y nosotros tenemos que amar al Señor. Y los pasos trascendentales de la vida nuestra, tenemos que consultarlos directamente a Dios. ¿Por qué digo que tenemos que consultarlo? Porque estas historias quedaron escritas para que nosotros entendamos las consecuencias que conlleva el tomar nosotros decisiones por nuestra propia cuenta, creyendo que Dios está con nosotros. David, el dulce cantor de Israel, aquel que la palabra describe, que su corazón era como el corazón de Dios. Ese hombre amaba a Dios y se preocupaba por obedecerle. Y en ciertos momentos, no cabe duda, la naturaleza humana se iba adelante y creyendo que era de Dios lo que iba a hacer, lo desencaminaba. Hay necesidad de que nosotros aprendamos a guardar nuestra vida para el Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero obedecerte, enséñame a obedecerte, aquí está mi corazón. Eso es una entrega y es una consagración en la cual nosotros estamos entregando al Señor nuestro corazón, y Él se encargará de enseñarnos a caminar en obediencia a su palabra para bendición de nuestras vidas y de todos los nuestros, que son a los que nosotros también amamos. Bueno, mis hermanos, en esta hora hay algunas peticiones de oración de hermanos que se encuentran enfermos y que necesitan oración por sanidad. Yo quiero leer los nombres de los hermanos que piden oración, entendiendo que el Señor nos oye y que de acuerdo a su perfecta voluntad, Él responde. Una de las partes importantes es que tengamos nosotros que ver y analizar nuestra vida, si hemos estado en fe, porque no puede ser, el Señor nos está enseñando. Todo el tiempo hay una enseñanza sobre nuestras vidas. Pero yo quiero principiar a leer los nombres de los hermanos que piden oración por sus familiares. Hermana Norma nos pide oración por su suegra Dora, que está enferma. Señor, yo pongo delante de ti a la suegra de hermana Norma, para que tú, Señor, la visites en donde está. Tú conoces esta necesidad y tú puedes responder, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por eso yo pongo esta petición delante de ti, sabiendo que tú respondes, Señor, la petición de los santos. En aquellas necesidades tú estás presente. Por eso ayuda, Señor, a la suegra de hermana Norma. También hermana Norma pide oración por la sanidad de su mamá, María González. Tiene un pulmón dañado. Señor, tú puedes sanar los pulmones. Tú puedes sanar cualquier órgano del cuerpo en tu amor y tu misericordia. Por eso pongo, Señor, a la mamá de hermana Norma, sabiendo que tú puedes visitarla en gran manera y hacer la obra, Señor. Yo en esta hora yo vengo tomando autoridad y vengo desautorizando, Señor, esa obstrucción que tiene hermana Norma en su pulmón, y desautorizo esa obstrucción y ese estorbo en el nombre de Jesús. Rosemary pide oración de sanidad por la familia Moon Maldonado.
Señor, en el nombre de Jesús, oye esta oración de Rosemary por esta familia, Señor, que necesita que tú operes en ella. Haz la obra de acuerdo a tus riquezas en gloria, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Salvador. Yo la pongo, Señor, en tus manos, sabiendo que tú puedes responder de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Hermana Paula nos pide oración por sanidad de su cuerpo. Le detectaron por segunda vez un tumor en la coronaria. Necesita cirugía. Señor, tú puedes hacer esa cirugía. Si yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, tú me oyes de acuerdo a tu perfecto propósito. La pongo delante de ti, Señor. La pongo delante de ti a esta hermana para que tú obres en su vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Manuel Chinchilla nos pide oración por sanidad de su hija. Tú conoces, Señor, que tiene esta hija de hermano Manuel. Visítala donde está. Opérala, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo te estoy poniendo esta petición delante de ti en el nombre de Jesucristo. También nos piden oración por sanidad para los ovarios de su hija Abby, y por la sanidad de su hijo Alejandro, para que sane de su hígado y pueda seguir las instrucciones del doctor. Señor, estoy poniendo esta pareja de hermanos delante de ti. Tú sabes cuál es la raíz de estas enfermedades. Y tú, Señor, los puedes visitar, porque tú eres bueno. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú los auxilies, que les muestres la raíz de esto, Señor, que ellos están pasando, y que desautorices ese problema que tienen, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo los pongo delante de ti, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. También hermana Reina nos pide oración por la salud de su mamá y la de ella. Señor, pongo delante de ti esta petición también de hermana Reina, que nos pide oración por la salud de su mamá. Tú conoces cómo se llama, tú sabes quién es, Señor, y tú sabes que estamos mencionando a la mamá de hermana Reina. Tú puedes hacer muchas cosas, Señor. Visítala, ten misericordia de ella, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Jessica nos pide oración por Yaneli Espinosa. Se encuentra en el intensivo por cáncer. Está en Nicaragua. Señor, solo tú puedes sanar esta enfermedad, Señor. Esta enfermedad de espíritu de muerte, solo tú, Señor, puedes ordenar a ese espíritu que se vaya. Pero tú tienes designios para cada vida y solo tú puedes hacerlo. Por eso la pongo yo en tus manos, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres bueno y que tú harás la obra de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Hermana Nicole nos pide oración por sanidad de Leonidas de Arias, Nicolasa Fermín, Keiler, perdón, aquí hay unos apellidos que no entiendo, y Yanubi Puerto. Señor, este grupo de hermanos, auxílialos. Tú conoces cada vida y tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso, Señor, los pongo delante de ti, sabiendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Auxílialos
Padre, en el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia permanece para siempre, y ayúdales para la gloria de tu nombre. Hermana Esmeralda nos pide oración por la salud de su abuela Marta. Ayúdale, Señor. Obra en el corazón de la abuela de hermana Marta. Ayúdale en este momento a salir de este problema de presión alta. Tú puedes mandar el corazón de hermana Marta y el corazón va a obedecer, porque tú eres el que gobierna todas las cosas en el universo y en los universos. Siendo nosotros tan insignificantes, Señor, tú nos oyes, por eso pongo esta petición delante de ti, Señor. Hermana Sandra también nos pide oración por sanidad de su esposo Joel. Tú conoces la vida de hermana Sandra, Señor, y la de su esposo que está enfermo. Señor, envía a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús para sanidad del cuerpo de nuestra hermana, del cuerpo del esposo de nuestra hermana Sandra. Ayúdale, Señor, en esta hora de prueba para la gloria de tu nombre. Y nos están enviando aquí unas peticiones de oración. Hermana Ana María, hermana Paola, Ruth Villagrán también nos pide oración por sanidad de su hermano. Está escuchando. Está internado, dice, se encuentra internado. Señor, estas 3 peticiones yo las pongo delante de ti. Tú los conoces, Señor, y tú eres nuestro Dios. Yo bendigo a cada uno con nuevas fuerzas y ministrale, Señor, con autoridad la fe para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de los oyentes en esta hora. Bendícelo y prospéralo en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.